A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenos días, queridos amigos televidentes, qué gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar, para que tengas esta información y este apoyo en torno a los temas de la salud mental, la psicología, las emociones, temas de pareja, adolescentes, familia, trastornos, adicciones y mucho más. No se olviden que este programa está hecho para ustedes, para que ustedes tengan esta información, este acercamiento a la psicología y a los mejores terapeutas de acá de Quito y del país. Yo soy la psicóloga Adriana Fornacini, les doy la bienvenida a este programa, estoy muy contenta de volver. He pasado un mes con COVID, ha sido un poco difícil, pero es súper importante seguir adelante, seguir con motivación y ser resilientes. Bueno, les recuerdo que el programa pasa los días martes a las 10:30 y el reprise es el sábado a las 12:30, siempre por Telesucesos. Y también nos pueden seguir en YouTube, Telesucesos, Psicología Ahora, y ahí van a encontrar muchos de los programas que hemos tenido a lo largo de los años. Así que les invito a que exploren un poquito, seguro hay algún tema de su interés. Hemos hablado de temas de infidelidad, cómo superar rupturas de pareja, cómo manejar la crisis, cómo mejorar la comunicación en familia y muchísimo más. Así que les invito a seguirnos en YouTube también. Bueno, mis queridos televidentes, hoy día vamos a hablar sobre el tema del manejo de la ansiedad. Y vamos a hablar sobre este tema porque muchas personas me han comentado que les interesa. Es decir, hay bastantes personas que actualmente están sufriendo altos niveles de ansiedad y también de los estudios que se han hecho a partir de la pandemia se han aumentado los niveles de ansiedad y depresión. Algunos estudios dicen que en un 50%, otros dicen que en un 60%, y de todas maneras es un nivel súper alto, es decir, la mayoría de la población ha tenido ansiedad o se ha quedado con síntomas de ansiedad o depresión. Igualmente en mi consulta privada, que ya llevo haciéndola 15 años, he visto que hay bastantes personas que van por este tema. Así que hoy día queremos profundizarlo, explicarlo y también darles algunas herramientas para que puedan salir adelante, o también estoy a la orden, yo soy terapeuta, pueden llamarme al 0992-766-914 para agendar una cita y trabajar. Bueno, mis queridos televidentes, existen algunos temas en relación a la ansiedad, algunos trastornos. Digamos que el más profundo, el más grave es el trastorno de ansiedad generalizado, porque la persona vive en un constante estado de ansiedad. Puede tener en conexión a estos síntomas físicos, síntomas emocionales, es decir, la persona vive constantemente con tensiones musculares. Esto se puede también somatizar a dolores de estómago, gastritis, dolores de cabeza, irritabilidad, llanto fácil, pulsaciones del corazón más acelerados, sudoración, problemas emocionales y un miedo constante que hace muchas veces que la persona evite afrontar su contexto, salir, ir al trabajo. Lo que les había comentado en algunos programas es que a partir del COVID también se ha dado un poco de introversión de las personas, es decir, hay un miedo de salir a los espacios o de ser contagiados, y también justamente cuando ha habido ya temas de ansiedad previos o de depresión, las personas se han acostumbrado a estar en casa con este síndrome de la cueva, es decir, ya no quiero salir, no quiero socializar, prefiero todo virtual. Como siempre les digo en los programas, salgamos, socialicemos,
Claro, obviamente con los cuidados, pero es súper importante como seres humanos el tema del contacto humano, de poder verse cara a cara, de poder conversar, de socializar, es parte también de la salud mental, ¿no? Y justamente es por eso que se ha exacerbado la depresión y la ansiedad, por esta alienación que muchas personas han vivido, es decir, personas que han estado solas, se han encerrado más en sus espacios, frente a las noticias, frente a las preocupaciones, aumentando aún más los temas de ansiedad. Y si bien ha bajado el tema del COVID, existen vacunas, ya se ha quedado como impreso esta sensación de miedo y mucho más fácil de repetirlo, ¿no? Ya se ha aprendido justamente este susto, este miedo a enfermarse o a que hayan situaciones impredecibles. Entonces yo pienso que es un momento de sanar a la sociedad, sanarnos. Ahora venía hablando con un amigo que es motivador del deporte, justamente para hacer un taller sobre ayudar y fomentar a la motivación de las personas, porque necesitamos eso, necesitamos salir de este estado de crisis que hemos vivido, de pausa y empezar a sentirnos otra vez seguros, esperanzados, optimistas, positivos. Bueno, como les venía diciendo, está el trastorno de ansiedad generalizado, pero también tenemos el trastorno de pánico, que es cuando la persona ya ha experimentado un ataque de pánico o varios ataques de pánico y está con constante miedo de que se repita el ataque de pánico, por lo que empieza a evitar cualquier situación o contexto que le pueda recordar el ataque de pánico. Es decir, si tuve un ataque de pánico cuando estaba en una fiesta, empiezo a rechazar fiestas, reuniones, o si tuve un ataque de pánico cuando estaba comiendo en público, empiezo a tener miedo de comer en público y eso exacerba todo este tema. Entonces ya se vuelve un trastorno de pánico. Tenemos los ataques de pánico, que ya voy a profundizar, y también tenemos las fobias. Vamos a ir hablando uno a uno qué es lo que podemos ir haciendo y de qué se trata. En el tema de la ansiedad generalizada, como les había mencionado, es un tema de llevar la ansiedad hacia todos los aspectos y situaciones de la vida sin que en realidad haya un peligro. Sin embargo, la persona lo vive como si fuera a vivir un peligro muy alto, hay muchísimo miedo. Y no sé si ustedes saben, pero la ansiedad es importante y necesaria en nuestra vida, pero en un nivel correcto. La ansiedad es lo que nos ha ayudado a lo largo de la evolución a sobrevivir. Es decir, cuando ha habido un peligro real, entonces un poco de ansiedad nos ayuda a prevenir. Sin embargo, en el trastorno de ansiedad generalizado, se activan todos estos disparadores, incluso físicos y biológicos, del miedo, un miedo bastante alto, y sin tener un aspecto externo real. Entonces se activan ciertos formatos internos del cuerpo que son de pelea o de huida, que justamente nos ha ayudado a sobrevivir, pero que en un contexto que no es real, sin criterio de realidad, sin que haya una situación de peligro, no hace falta huir o pelear. Por eso muchas personas que tienen ansiedad se ven molestas, se ven bravas, se ven agresivas o a veces evitan las situaciones, y no es porque haya un malestar necesariamente hacia el otro, sino que es una proyección del miedo que no se sabe cómo manejarlo. Entonces, si usted, querido televidente, tiene un nivel de ansiedad de 10 o de 9 frente a situaciones cotidianas simples, podemos estar hablando de un trastorno de ansiedad generalizado, es decir, se ha generalizado a varios aspectos de la vida que no representan peligro alguno, pero como yo ya he vivido una situación de miedo extremo, lo he reproducido en diferentes situaciones que en realidad no son peligrosas. Ahora, una persona con ansiedad, al saber esto, probablemente se sienta preocupada, porque justamente el saber que tenemos ansiedad produce más ansiedad. Muchos de los síntomas de este trastorno es pensar que nos vamos a quedar así para siempre, o que la persona tiene estos pensamientos irreales de me voy a quedar así para siempre, loco, entre comillas, porque la palabra loco no se la utiliza dentro de la psicoterapia, pero esos son los razonamientos de una persona con ansiedad. Y yo les digo, es normal justamente tener estas creencias irreales cuando se está viviendo un tema de ansiedad, y que eso no va a pasar. No hay ninguna tema de realidad para creer que porque tengo ansiedad o tengo miedo ya voy a empezar a tener delirios o se me va a ir de las manos el tema. Pero claro, como al tener ansiedad se disparan los signos vitales, da una sensación de descontrol en donde muchas personas incluso creen que van a morir.
Entonces eso hace que la persona crea que va a perder el control y eso genera más ansiedad, entrando en un lupus circular de más miedo y más miedo, ¿no? Miedo a la ansiedad, eso es típico cuando hay ansiedad. Tengo miedo a tener miedo, ¿ok? Como les había mencionado, esto se puede también reflejar en la dinámica relacional, porque si tengo ansiedad empiezo a evitar relacionarme. En las dinámicas interpersonales muchas veces se refleja en temas sociales, en temas académicos, laborales, y la persona empieza a evitar cualquier tipo de situación que esté fuera del control porque teme que eso le va a producir malestar. Ahora, un ejercicio que yo les invito a hacer es medir realmente ese peligro que tengo en mente del 1 al 10, qué tan grave es, ¿no? Muchas veces hay un sufrimiento, una preocupación por un peligro de 3 sobre 10 y que lo estoy experimentando en 10 sobre 10, ¿no? Justamente porque estoy activado fisiológicamente para experimentar esto como que está pasando algo gravísimo. Para esto ayuda mucho, por un lado, el poder interpretar desde una manera más racional, más cognitiva, si la situación que estoy viviendo realmente representa un peligro tan grave o es parte de esta reacción fisiológica, ¿no? Si bien la mente no va a controlar totalmente, ayuda mucho el ir trabajando, racionalizando, entendiendo, aterrizando las situaciones que en un momento dado pueden producirme mucho miedo, pero que no son para mí ningún peligro real. Por ejemplo, una señora que teme a los rayos, ¿no? Cada vez que hay rayos o tormentas, ella se pone muy nerviosa, empieza a experimentar una ansiedad 10 o 9. Sin embargo, al trabajar en terapia, se racionaliza y se profundiza que aunque hayan truenos y rayos y lluvia, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando empieza a ver la situación de la tormenta, la persona puede racionalizar que aunque esté en un momento dado sintiendo mucho miedo, no va a pasar nada y eso le ayuda a calmarse. Otro tema que también es importante es cambiar la atención de foco, ¿no? Si yo pongo la atención en el mismo tema y ya estoy obsesivo, es importante saber que no porque piense más en el tema lo voy a poder resolver, ¿no? Y bueno, ahí también ya se puede conectar con otros aspectos de obsesividad, otros trastornos que otro día hablaremos, pero la sugerencia es que si hay un pensamiento que es recursivo y a cada momento se repite, tratemos de enfocar la atención en otros puntos, porque en un momento de ansiedad la persona cree que a través de pensar y repensar va a solucionar las cosas y realmente es peor, ¿no? Entonces, si es que puedo cambiar mi atención a un programa que me haga reír, o me pongo a leer, me pongo a pintar, a dibujar, el ejercicio también es muy bueno. En vez de quedarme pensando, empiezo a mover el cuerpo, a hacer actividades que me ayuden a sentirme bien. También ayuda mucho, ¿sí? Ahora, es interesante preguntarnos por qué se puede generar el trastorno de ansiedad generalizado, y los estudios dicen que son algunas causas, ¿no? Hay factores genéticos que pueden influir, es decir, si yo tengo mamá, papá o abuelos que han tenido trastorno de ansiedad generalizado, hay una mayor tendencia de que haya también en las siguientes generaciones el tema, pero en los estudios se ha visto que a pesar de los genes, muchas veces no aparece el trastorno. Tiene que juntarse con factores ambientales, ¿no? Es decir, si tengo la predisposición genética, pero he tenido un buen entorno, un buen contexto, he sabido manejar mis emociones, mis pensamientos, he entrado en procesos justamente de terapia o de autocuidado, de inteligencia emocional, bajan los niveles de ansiedad. Pero si estoy en un contexto en donde hay mucho estrés, en donde la situación se me va de las manos, puede ser que ahí sí se exacerbe. Es por eso que ahora con la pandemia se ha exacerbado, porque todos hemos vivido una situación de tensión, de ansiedad que se ha repetido mucho. Entonces, si han habido temas genéticos, se ha exacerbado esta tendencia, ¿no? Y bueno, mis queridos televidentes, hoy día les he dado un poco de información sobre el tema, es bien interesante, les recomiendo vayan a terapia, la respiración profunda también ayuda mucho, y algo que también quiero comentarles, el próximo programa es el tema de sanar traumas. Muchas veces hay un estrés postraumático, una situación muy dolorosa, no sanada, que deja a la persona en un estado de ansiedad profundo, y que para eso hay que trabajar, hay que conversar, hay que sanar el trauma. Entonces hay muchos caminos hacia la sanación. No pierdan la fe,
ustedes tienen los recursos, vayan a terapia, encuentren estos caminos de salud, de autoconocimiento. Como siempre les digo, también es bueno escribir, eso ayuda a desfogar la tensión y a entender lo que está pasando. Yo estoy a la orden, mi celular es del 0992-766-914 y seguiremos en los próximos programas profundizando el tema de la ansiedad. Que tengan un buen día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.